son y ritmo en cada esquina. Con Mushinga la cultura se ilumina. Conversando con Mushinga. Aquí se aprende y también se goza. Conversando con Mushinga. Raíces que bailan con cada cosa. Conversando con Mushinga. Sintoniza el alma, conecta la voz. Conversando con Mushinga. Donde la historia cobra emoción. Muy buenas noches. Les habla Will Torres desde Piñas, Ecuador. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa, en esta fecha especialísima. Y este programa va en honor a la Virgen de las Mercedes, conversando con Mushinga, con el tema costumbres religiosas de Piñas, dedicada, como les digo, a la Virgen de las Mercedes. Las costumbres y tradiciones religiosas católicas tienden a mantener la fe, la devoción, la unión familiar y los valores morales, una vida espiritual virtuosa, como herencia de nuestros antepasados piñasienses. Y como aperitivo, para estimular el apetito, es un gran honor presentar a Edilma Romero, Livia Morales y nuestro amigo Héctor Feijó. Y con ellos vamos a preparar un menú especial, un menú religioso, un bocado católico, con mucha devoción y mucho respeto, al estilo de las bodas de antaño. Para iniciar, vamos a presentar a cada una de las personalidades aquí presentes. Edilma Romero Toro nació en Piñas, estudió en la escuela Sagrado Corazón y en el colegio Leovigildo Loaiza. Es licenciada, graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja, maestra de la Escuela San José y la Sagrado Corazón, secretaria de la Parroquia Eclesiástica y de la Escuela Sagrado Corazón. Es catequista, dicta cursos de bautismo, integrante del coro de la iglesia, es casada con 2 hijos. Tenemos también la presencia de Livia María Morales, nació en Piñas, estudió en la escuela Sagrado Corazón, en el colegio Leovigildo Loaiza, es licenciada, graduada en la Universidad Estatal de la provincia de Bolívar, diseñadora de modas, actualmente desempeña el cargo de docente del Colegio 8 de Noviembre. Es casada con 2 hijas y 4 nietos. Jovencita con 4 nietos ya. Y Héctor Feijó, nació en Piñas, estudió en la Escuela San José, en el Colegio Leovigildo Loaiza. De oficio es tornero mecánico, tesorero y coordinador de las SEBS Piñas, de los ministros de la Sagrada Comunión, de los priostes de la Virgen de la Merced. Actualmente trabaja en su taller de tornería, es coordinador permanente de las festividades de la Virgen de la Merced. Y vamos a comenzar conversando con Héctor acerca de, como él entiende mucho sobre las festividades de nuestra patrona, la Virgen de las Mercedes. Vamos a conversar acerca de desde cuándo creemos que venimos festejando en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Mercedes. Bueno, buenas noches con todos, a este respetable público que nos escucha, pues a ustedes compañeros aquí presentes, pues yo vengo acompañando como prioste principal de la Virgen de la Merced, pues ya por el lapso creo que unos 6 años, desde que fallezca don Franco Loaiza, pues que él era el principal anteriormente. Ajá. Yo ya estuve ayudando. Luego, pues después del fallecimiento de él, ya cogí a cargo pues la coordinación, pues, y desde ahí venimos ayudando en todo lo que se puede, pues organizando pues estas fiestas que son
tan tradicionales en nuestro pueblo. Y lo que sabemos, pues, desde cuándo empezó la vocación a la Merced aquí en Piñas, a ciencia cierta, creo que no lo podemos saber porque no hay un historial. Algo que nos rescatado por ahí, como le habíamos comentado en los micrófonos, pues creo que se viene desde años de 1866, en que Piñas fue elevada a categoría de parroquia civil. Posiblemente desde allí. Desde ahí tenemos a la nuestra vocación patrona. a nuestra patrona, la Virgen de la Merced. Claro, y también hay referencias a que Piñas antes se conocía como la Merced de Piñas, entonces puede hacer que por allí venga el origen. Yo les hago la pregunta o conversamos sobre este tema porque en una de las actas municipales, una de las primeras actas municipales en sesión, los concejales declararon a la Virgen del Cisne como patrona de Piñas. Entonces por eso quería yo conocer desde cuándo y por qué, bueno, cuáles son los motivos por los que nuestra patrona es la Virgen de las Mercedes, definitivamente. Yo hablo de la Virgen del Cisne como referencia nomás. Claro. Ya. Entonces, los primeros sacerdotes de nuestra ciudad. Se dice que el primer sacerdote fue el doctor Juan José Loaiza. Creo que en honor a él hay una calle de aquí de la ciudad de Piñas, ¿no es cierto? Y que él, este doctor que fue abogado, fue congresista, estuvo en el Congreso, fue uno de los que estuvo presente en la lucha por la cantonización de Piñas en 1895, y se cuenta que al fallecer fue enterrado en la capilla, bajo el piso de la capilla de Ayapamba. Y cierta vez que estaban sacando el piso, ¿no?, para arreglarlo, alguna señora de bastante edad se acerca a los trabajadores y les dice: oigan, cuando era niña supe que aquí fue sepultado el doctor, el sacerdote. Tengan cuidado. Y levantan el piso y según cuentan, no sé si será verdad o será leyenda, dicen que allí encontraron los restos. Según información también, el doctor, el sacerdote Luis Fernando Bravo, que estuvo aquí en Piñas, quiso crear una escuela católica, y esa es la que ahora es la escuela Sagrado Corazón. Y él entonces quería crear una escuela católica de los hermanos cristianos, y fue a Cuenca a solicitar autorización, apoyo, ¿no? Fue a hacer las gestiones allá, y los superiores de allá le dijeron: le concedemos el permiso, la autorización para que crea esa escuela, con la condición de que usted consiga vocaciones, ya, consiga vocaciones. Entonces, este cura vino acá a Piñas y puso a buscar, pues, piñasienses, ciudadanos, para que vayan al seminario y se conviertan en sacerdotes. Y entonces, como resultado, tenemos que los primeros sacerdotes, que algunos de ellos vistieron hábito, son Enrique Loaiza Gallardo, Orlando Loaiza Romero, Guiberto Román, a quien, como ellos escogían los nombres, creo los nombres de santos, a Guiberto Román ya tenía su nombre, le decían Padre Nicolás, así como ahora el Papa, ellos deciden qué nombres se van a poner, ¿no es cierto? Claro. Leovigildo Loaiza también ha estado en el seminario, y él tenía el nombre de Padre Basilio, y algunos dicen que le decían Padre Bacho, ¿ya?, como apodo. Guillermo Gallardo, Luis Antonio Román, Cecilio Ortega, Olegario Ortega, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté al señor Manuel Boscoso, que él me daba esta información, porque además de él tiene un buen sentido del humor,
Le dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué se retiraron? ¿Por qué no continuaron? ¿Por qué no fueron sacerdotes? ¿Por qué no se ordenaron? Dice, porque no les gustaba. Ellos querían mujeres. Ellos querían una vida más sabrosa, decía él, ¿no? Bueno, eso más o menos podría ser el inicio del sacerdocio aquí en Piñas, ¿no? Entonces, señora Edilma, usted es muy allegada al catolicismo, dicta cursos de bautismo, es catequista, ¿no? Y usted parece que está más cerca de Dios que yo. Entonces, ¿cuál es su experiencia en cuanto a esta labor? Bueno, con relación, usted hablaba un poco acerca de las vocaciones, ¿no? Actualmente vemos muy pocas vocaciones. ¿Por qué? Bueno, yo diría de pronto la situación ha cambiado tanto, ya ahora hay, qué sé yo, las redes sociales, hay unas situaciones tan complicadas ahora que poco a poco se va perdiendo eso de las vocaciones sacerdotales. Usted nombraba algunos y así muchísimos jóvenes que a mitad de camino se iban quedando, ¿ya? Ahora, actualmente, la situación es más complicada porque nos decían que antes la misma comunidad, la misma congregación de los sacerdotes les financiaban el estudio y todo para que se hagan sacerdotes, pero ahora vemos que no es así. O sea, cada quien, o sea, realmente si tiene la vocación a veces en algo les ayudan la comunidad, los sacerdotes, pero ya no se da. Y para que los niños, los jóvenes tengan esa vocación, bueno, pues ha de depender de los padres, de los profesores, Sí. de los sacerdotes, de la ciudadanía, pero más creo que de los padres, ¿no es cierto? Piñas tiene como característica, y por eso nosotros heredamos esa moral, ese buen comportamiento, esa forma de ser nuestra, ¿no? Honesta, porque ellos son el ejemplo nuestro. El presidente del municipio de ese entonces, el señor Víctor Manuel Loaiza Moscoso, él en la oficina, en la presidencia de la municipalidad, tenía el Sagrado Corazón, donde ahora tienen el escudo, la bandera de la patria, del Ecuador. Él puso el Sagrado Corazón. Imagínense la fe religiosa que tenían. Luego, claro, lo cambiaron, pero él, como católico muy devoto, puso el Sagrado Corazón como presidiendo las sesiones, presidiendo la municipalidad. Doña Livia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias a don Will por haberme invitado a participar en este bonito programa. Buenas noches, amable audiencia. Dígame, don Will. A ver, usted recordaba algunos nombres en cuanto a un tema que yo realmente desconocía, ¿ya? Sobre los santos varones de hace algunos años. ¿Quiénes son los santos varones? ¿Qué característica tienen? Bueno, mi papito, que en paz descanse, murió ya a sus 86 años y con ellos, como yo, primera hija de la familia, generalmente todas las Semanas Santas estábamos en la iglesia y yo había sido partícipe del descendimiento y veía cómo se armaba, cómo armaban el Calvario para el descendimiento. En la iglesia. En la iglesia, exactamente. Era frente al altar mayor. Había una especie de, como de, ahora lo que dicen mezanine, y ahí se paraban en la parte alta para hacer el acto de
de ir bajando a Jesucristo de la cruz. Primero bajen su brazo derecho, santos varones, su brazo izquierdo, primero la corona de espinas, y así, total, era de que lo bajaban de la cruz. Pero para mí, ver a personas de la edad de mi papi en ese entonces, participando de este acto religioso, me recuerdo de don Gonzalo Romero. Ellos hacían de santos varones. Hacían de santos varones. Don Manuel Valareso, don Aurelio Ramírez, y de los que yo... ¿Cómo eran vestidos? ¿Cómo estaban ellos vestidos? Generalmente llevaban se diría una túnica, pero en realidad se llama el alba. Un alba blanca, con el cordón Cíngulo. Pero nos podemos interrumpir, ¿no? No podemos, claro, para complementar algún comentario, la palabra, podemos sí, hacerlo, sí. Porque Ah, yo bueno. la palabra no la sabía del cordón, no. El cíngulo. Uno dice el cíngulo, el que se amarra el alba, y era todo esto lleno de fe, de devoción, como incluso durante el descendimiento se veían lágrimas en los fieles, pues la ceremonia religiosa era tan solemne, tan llena de esa parte espiritual que llegaba a la prédica del sacerdote, y antes era exclusivamente el sacerdote quien la presidía. Era él el que hacía todo el proceso, digamos, del descendimiento. Entonces, claro que yo ya a mi edad, 64 años, yo eso lo hacía cuando tenía, desde que ya nosotros vivíamos en la finca, y sin embargo bajábamos al descendimiento. Luego ya nos radicamos en la ciudad. Ya no se ve en estos Ya últimos no, años. Claro, hay el descendimiento, pero Sí hay, Sí, pero sí no hay, al estilo pero de... no al estilo No de con los antes. santos varones. No, Sí, sí, los no. santos Sí, varones también. sí, Ah, los también. santos varones Los santos sí hay varones sí hay. todavía. Y Ya voy a ir algo- permanentemente Sí, a la algo iglesia. algo que es hermoso, diría yo, porque los hijos de los señores que en esa época eran los santos varones, por ejemplo, hay del señor Aurelio Romero, el hijo Gonzalo Romero, que era santo varón; de don Manuel Valareso, Ervin Valareso, el hijo, también, que era santo varón. Ervin se tuvo que radicar en Machala por su trabajo, y quedó su hermano Fabricio Valareso. Fabricio, el Entonces, maestro. el maestro, Ajá. exactamente. Muy bien. Eso Si me Con- permite ahí Sí, sí, acotar algo. complementar. Sí, Sí, claro, Héctor sí. también es parte de... Sí, El santo varón. santo, No, no soy el- santo varón. el- Lo que pasa es que nosotros, como anteriormente ya lo había mencionado a don Aurelio Ramírez. Ramírez, él era el encargado de armar el Calvario. Ujú. Pero como ahora por la tala de árboles y todo eso ya no permiten cortar árboles, entonces hace como unos 4 años atrás, creo, hablamos con el padre Manuel, y ahora el Calvario se lo arma, pero es todo metálico. Sí. ¿Ya? Se arma el Calvario todo metálico, y bueno, se lo viste con unas ramitas, sí, pero y hay una gigantografía al fondo. ¿Ya? Claro. Pero santos varones lamentablemente ya casi no han quedado. De los que habían anteriormente ya no están. El año pasado creo que nos acompañó el hijo de don Valareso al final. Claro, y eso es muy oportuno hablar de lo que es, de las costumbres de hace Sí. muchos años, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, Ajá. en antes, cruzando unas ideas con Héctor, me hacía el acuerdo de cómo eran las misas tradicionales, las de hace muchos años. Por ejemplo, la llamada misa tridentina, las misas en latín,
solo en latín. Y tenían si se acuerdan, tenían la característica de el sacerdote, los sacristanes o monaguillos, daban la espalda a los fieles, al público, y solamente frente al altar, como que oraban, rezaban a nombre de todo el pueblo. Entonces esa misa tridentina o tradicional era en latín, porque en ese tiempo el idioma oficial de la Iglesia Era Católica latín. era el latín. Latín. Entonces en el Concilio de Trento en 1570 comenzó esa tradición, esa forma de oficiar las misas, hasta que después en el Concilio Vaticano II de 1965 más o menos, ya desde allí los sacerdotes ya dan frente a los fieles, a al los público, fieles, ¿no es cierto? Y claro. la espalda al altar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el público, los fieles, sean más partícipes. En antes nomás estuve en una misa y nosotros, los fieles, rezábamos junto con los sacerdotes, lo que antes en la tridentina creo que no era posible, porque daba la espalda y él oraba al Señor a nombre de los fieles. Entonces esa fue una tradición que Héctor me ayudaba a recordarla. Y lamentablemente, pues muchos fieles no entendían el latín, pues tampoco sabían ni lo que decían, porque me comentaba una señora también que tiene algunos años, dice, mientras él celebraba, nosotros rezábamos el rosario, Claro, sí. porque no entendían Y- qué era lo que estaba diciendo el padre. Tiene mucha razón. Entonces, a partir de 1965 más o menos, ya pues en cada región, cada país, oficiaban las misas ya con su propia lengua, ¿no es cierto? Entonces eran las Mire, misas pero, antiguas. Sí. perdón, pero tenía, dice, un sentido. El sacerdote frente al altar, dice, una conexión, dice, directa con Dios. O sea, para ellos en ese momento decía que ellos tenían la conexión con Dios. Luego que usted dice que ya poco a poco se fue cambiando esta situación, ya el sacerdote ya, o sea, participaba con los fieles, participaba, ya tenían una conexión, de pronto que las lecturas, que los cantos, o sea, porque antes dice que, como usted estaba diciendo, ¿no? Se dedicaban a rezar el rosario, y un rosario que ahora es totalmente diferente, porque el rosario dice que los misterios que los rezaban y todo eran completos. Ahora simplemente, o sea, solo se anuncia, pero no es igual. A mí, Ajá. de la misa en latín, más me encantaba, más me gustaba la letanía. Y en algunas novenas que he participado, les he dicho a algunas señoras, ¿qué les parece si yo llevo en latín? En latín. Solamente la letanía. Y llevé en una hojita. Les encantó porque es bonito ese idioma, ¿no? Le comento que ahora, creo que usted estuvo, Dilma, ¿no? Cuando murió don Celso Vera, el Ah, hijo del doctor Vera, también dice que él la sabía de memoria, pero ahora la tenía escrita. Y creo que por unas 3 o 4 noches la rezó la letanía en latín. En latín. ¿Qué les parece? Yo por poco me convierto en jefe de ustedes. Porque desde que salí de la escuela me llevó mi mami a Loja. Y una prima de ella le dice, Victoria, ¿por qué no lo dejas a Will aquí? Dice, él es guapo para que vaya al seminario a hacerse cura. Mi mami dijo, no. Y a propósito, le pregunta, alguien de los tres me ha de contestar. O si no es uno de los tres. Ya. Dicen que teniendo un sacerdote o una monja en casa ya tenemos ganado el cielo, los familiares. ¿Qué hay de Yo sí he verdad? escuchado, eso he escuchado yo, pero no estoy tan de acuerdo, ¿no? Cada quien damos cuenta está de, segura. De cada nuestros uno, pecados, de de nuestra nuestros vida, actos. de nuestros actos personalmente. Ya no estoy de acuerdo en eso. No es un comentario, oiga, entonces Sí, yo, sí. yo hubiera sido Sí, la sí, pero salvación sí he de escuchado. toda mi familia, ¿no es Toda cierto? la familia. Me estuvieran muy agradecidos conmigo, Claro. pero les cuento Que algo. es una bendición, sí, tener un Claro. sacerdote en la familia. ¿Ustedes creen que es posible olvidarse de persinarse? No, ¿La costumbre? creo. no. No. Yo Eso fui no. a Santo Domingo a trabajar de muchacho
Yo sabía persinarme en las noches y no dormía si no me persinaba, no había cómo conciliar el sueño, pues no es cierto. Claro. Pero cuando estuve trabajando en una bananera en Santo Domingo, en un cachón, dormíamos todos, el capataz, los estibadores, todos. Y yo ya tendí, mi colchón era un cartón y encima del cartón una sábana. Y de cabecera puse unas prendas, pantalón, camisa. Y yo esperaba persinarme para ya dormirme. Pero el capataz con los trabajadores se pusieron a jugar naipe frente a mí y como que me observaban. Yo decía, ¿a qué hora terminan de jugar para poder persinarme? Porque no quería delante de ellos, ¿no? Pero tenía vergüenza. ¿Qué? Seguramente, era muchacho, ¿no? Y cuando me desperté, ahí me di cuenta que sí había cómo dormir sin persinarse. Ahora, ¿por qué creen ustedes que desapareció de algunas iglesias el púlpito donde el sacerdote lanzaba sus discursos? Yo extraño el púlpito porque Claro. me gustaba ver al sacerdote. En las iglesias de Cuenca, en Loja, incluso en la catedral, todavía está el púlpito, o sea, lo conservan, está ahí. En Cuenca, en algunas iglesias. En Saruma, están los- la iglesia de Saruma tiene También, púlpito, pero también, pero sí. lo tienen con llave. O sea, a lo mí me que gustaría pasa es ver que al sacerdote de allí lanzar su discurso. Es como una reliquia ya, o sea, como para conservar más bien, creo, pero no, Claro. ya no Usted lo que es, utilizan. usted que es integrante de un coro, antes el coro estaba detrás de la Sí. iglesia, encima, donde se Sí, ve ese tiene pasamano. toda Allí la estaban razón. el coro. Ahora está abajo, Ajá. cerca del altar, con guitarra eléctrica, con micrófono. Con batería. ¿Por Con qué, por qué batería. hubo ese? ¿Por qué fue necesario esos cambios? Bueno, yo lo veo de pronto para estar más cerca del sacerdote, de pronto tal vez ahora ya no hubo una buena amplificación para poder, porque allí se tornaría un poco lejos del sacerdote, ya como para entenderse, para hacerse señas, mira, falta esto, falta el otro. No sé, Sí. pero sí ¿Alguna- se perdió alguna respuesta? esa Sí, costumbre. No, pienso que lo bueno sería que los coros estén acá. Sí, Yo estuve en la iglesia en Chilla y el coro está al frente del altar, ¿no? claro. O sea, al otro extremo. Lo mismo que pasaría aquí en Piña si es que se pusiera. Yo pregunté a un sacerdote, a 2 sacerdotes les he hecho la pregunta. Uno me respondió, me dijo, es que se cambió, el sacerdote ya habla al mismo nivel de los feligreses, porque antes los feligreses creían que el cura al verlo arriba, en el púlpito, se creía que él era un ser superior como un dios. Entonces para estar Para a la estar par a la y par hacer con más la- partícipe al público también, porque hay algunos que recorren el pasillo central, Sí. ¿no? En su discurso. Y además dice que las iglesias ya son más grandes, el público es mayor, quizá el sacerdote o el coro necesita amplificación para llegar a Sí, todos. para llegar a ¿Qué les todos. parece, doña Livia, Todos. ese razonamiento? Yo creo que, claro, en la actualidad de la forma de la iglesia para llegar más a los fieles también, para que la misa sea animada, que sea alegre, hace que tenga estos implementos, estos equipos para poder llegar más de una manera, porque en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar con una primita que pertenece a otra iglesia, digamos, una iglesia cristiana. Y o sea, la animación, todo lo que ellos hacen es así bastante aplaudiendo,
haciendo todo. Entonces yo creo que nosotros en nuestra Iglesia Católica también hemos innovado estos aspectos y estamos el sacerdote, como decía usted, en contacto con el coro, los feligreses, todo va para tener para llegar de una manera más directa. Ahora me hace acordar de que un profesor, cuando yo estaba en los primeros cursos del colegio, él saludaba dentro de la iglesia. Decía, no, ¿cómo? Aquí en este templo, ¿por qué no se puede saludar? Se puede saludar. Y tenía razón, pero para nosotros muchachos era una admiración, ¿no? Había que estar con mucha solemnidad, con respeto, ¿no? Y ahora se aplauden. Antes creo que no se hubiera visto bien un aplauso dentro del templo, ¿no es cierto? Claro. ¿Usted se acuerda cómo iban las damas, las señoritas, Sí. cómo iban vestidas, con qué respeto o cómo era la costumbre, la tradición, cómo asistían ellas a la iglesia, a la misa? De lo que yo me recuerdo, antes, primero era el vestido largo generalmente, Muy honestas, ¿verdad? o por lo menos de la rodilla un poco hacia abajo, y manguita, ¿no? La manga acá arriba, una manguita 3/4, y un vestido Usted no pegado, usted diseña más modas, o menos, entonces. claro, no un vestido armado como Claro. lo vemos ahora. Y no. con la mantilla, Y ¿verdad? la mantilla, Eso, la mantilla. exactamente, a eso quería llegar. La mantilla era un atuendo de las señoras de que no faltaba en la cartera su mantilla, y generalmente negra. La mayoría de las mantillas que yo vi fueron negras, pero hace unos 2 años yo veía a 2 señoras que tuve la suerte de ser profesora de los hijitos de ellos. No sé, vinieron de alguna de Loja, no sé, pero utilizaban mantillas triangulares blancas. No sé, Edilma, de pronto Sí, usted habían conozca negras, blancas, sí, había, alguna sí. característica Sí. que por qué blanca, Y, por qué negra. y antes dicen que era como una ley, como una obligación. Las mujeres tenían que ir con velo. Sí. Entrar a la iglesia, Ajá. ¿no es cierto? Ahora, perdón, con Héctor, ¿cómo iban vestidos los varones a la iglesia? Bueno, los varones, como siempre, bien vestiditos, camisa manga larga, pues por lo general la misa, pantalón negro y camisa blanca. Claro. ¿Sí? Sí. Por lo general, pero ahora lamentablemente pues ya no se ve eso, todo el mundo va con jean, con zapato deportivo, algo que para mi criterio no está bien. Bueno, van con devoción, pero por respeto dicen que hay que vestir, hay que exactamente. vestirse Claro, bien, no hay que ir con camisetas, con dibujos, con alegorías, ¿no? Claro. Respeto. Pero yo Ah, creo, discúlpeme, pero yo creo que eso también sale de casa, ¿ya? O sea, de Claro, de las sí. familias, de pronto cuando, si yo voy a un baile, yo sé cómo voy vestida a un baile. Si voy a la iglesia, también sé cómo voy vestida a la iglesia. Pero si de pronto desde casa mismo no les enseñamos esos valores que deben tener nuestros hijos, y a qué lugar estamos yendo, cómo debemos portarnos, ahora es tan diferente, o sea, yo le veo tan diferente porque, por ejemplo, ¿cómo me porto yo en la iglesia? ¿Ya? Voy a conversar, estoy participando de la Eucaristía, estoy buscando, o sea, si mire, yo le puedo ayudar en esto, o sea, que sean las misas participativas, ¿ya? Entonces, ustedes también nos hablaban de las mantillas, el por qué blanca y el por qué negra. Entonces, Exacto. dice que las mantillas blancas, dice, son en señal de respeto, de reverencia,
En cambio, y también dice que a través de esto podemos imitar las cualidades de María, de la Virgen María, que ella era humilde, sencilla y tenía mucha devoción y reverencia a su Padre Dios. ¿Ya? ¿Y por qué las negras? Entonces la mantilla negra dice que significaba el duelo. El duelo, y un duelo que no es como ahora, ¿no? Se está muriendo una persona, se está muriendo un familiar, al otro día estamos, no, mira, cumplo años, festejo también mi cumpleaños, o sea, ese no era el duelo, ya, era un duelo de un año, ¿sí? Ya. Un año completo. ¿ya? Déjeme acordar sobre el duelo, sobre el luto. Antes, ¿no? A propósito de cómo van los varones a misa, un señor de edad a quien entrevisté decía, en Piñas van con terno y sobre el terno se ponían los que tenían recursos porque habían comprado los ponchos Vicuña que venían a través del Perú desde Argentina. Ya, ahora, sobre el luto, sobre el duelo, antes yo veía algunos amigos y tenían un vivo aquí en el bolsillo de la camisa, un vivo negro, ¿no? Eso significaba que el amigo había perdido a algún familiar. O tenía en la manga corta de la camisa un vivo en el filo, y eso significaba que él estaba de duelo, ¿no es cierto? Por ahí tenemos alguna imagen de alguien que está con camisa blanca, pero con un lazo, pero antes tenían un vivo aquí, demostrando luto, duelo. O el botón también. O el botón, claro. negro. Sí. Ahora, vamos a hablar, usted, profesora de bautismo, de bautizos. Los cursos, yo daba cursos ya. de bautizo. Ya. Don Soy Will, catequista, sí. nos llamaron por interno, vía telefónica, Sí. y nos dice que antes habían 4 naves, 2 por cada lado, para dividir hombres y mujeres. Dice que así, sean casados, iban por separado, 4 naves, 2 naves por 2 para hombres y 2 para mujeres, ¿no? Ya tenemos sí. y que el tema de la mantilla dice también que había 2 tipos, para casadas y para solteras. Ya tenemos más muy bien, información. muy Muchas bien, gracias, muchas muchas gracias. gracias. Así nos encanta que participen y nos ayuden, nos instruyan más. Ahora, sobre los bautizos. Antes, ya se nos está pasando el tiempo, vamos a, luego de unas pequeñas palabras, vamos a pasar un cortometraje sobre los capillos, sobre el bautismo. ya. Se llama El Chiripazo Suertud. Pero antes de eso, vamos a decir que aquí el señor Segundo Jarrín, cuando yo lo entrevisté, decía, yo tengo 200 ahijados, de los cuales me acuerdo del nombre de 150. Y dice, es admirable porque a veces pasan por allí, por frente al almacén, unos viejitos y me dicen padrino. ¿Ya? Pero yo estaba admirado, así como ustedes se admiran, pero he conversado con la señorita hija de don Vicente Encalada. Yo le dije que iba a decir su nombre. Él dice, mi papá, Vicente Encalada, tuvo 600 ahijados. De bautizo, de confirmación, de primera comunión, de matrimonio, 600. Y le digo, ¿y su mami? Ella apenas 400. ¿Se pueden imaginar? ¿Ah? Ahora, entonces, Cristian, si tal vez tenemos listo el cortometraje, lo podemos apreciar. Don Guido S.A. Producciones presenta Chiripazos Arturo. ¡Don Víctor! ¡Ey! ¡Fuera los perros! ¡Ven agarrados! ¡Doña Carlota! ¿Cómo le va? ¿Ya se recuperó? ¿Ya se comió las 40 gallinas? ¿Qué 40 gallinas? El gallinero entero, don Victoriano. Ya lavo, ya plancho, ya cocino y hago de todo, de todo. Ay, pero una cosa yo no hago. Eso ya no lo vuelvo a dar nunca más, ya con uno basta. ¿Qué mismo fue, oiga? Ah, pues fue un borracito bien hecho está. Por eso yo me preparé comiéndose caldo de hueso blanco varonero, es que ya saben. Calla vos, no le hagan caso. Varonero siempre sea de chiripazo, que no salió hombre. Si no, este no sabe ser ni hombre. Y se alaba solito. Lo que hemos venido es a pedirles que nos carguen a la criatura.
ya que según mi marido, ustedes son los mejores padrinos para nuestros hijos. Ya que usted, don Victoriano, es un hombre bueno, amigable y sobre todo generoso. Bueno, eso es lo que dice el pueblo, generoso, pues hay que verlo, ¿no? Es el primer ahijado que vamos a tener. Y va a ser como haberse sacado la lotería. Eso espero, Pablito, pero yo no lo conozco mucho, pero desde ya yo confío en usted. Eso sí le ruego, compadrito, irá con sueltito para que vote los capítulos. No se preocupe, comadrita, ahí estaremos. Ya entonces. Sentados, hermanos míos. ¿Quieren los padres librar al niño del pecado de Adán? Sí, padre. ¿Prometen los padres al niño educarlo a la fe? Sí, padre. ¿Prometes, Victoriano, en caso de muerte del padre del niño, hacerte cargo de la criatura y de la viuda? ¿De la viuda? Sí, padre. Cuidadito que te mueras, cuidadito. ¿Qué nombre le van a poner al niño? Jacinto, padrecito, Jacinto. ¡No! ¡Jacinto, no! La pistola, Jacinto, no y no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque después de decir, pues, Cacho, como a vos. Jacinto, digo yo y punto. Ay, Dios mío, que me entiende, ahí se interrumpe. Bien, le pondremos Jacinto, pero también le pondremos José, bien por ser el santo del día. Está grandote. Jacinto, ¿es hijo tuyo? Claro, estoy de acuerdo, claro. ¿Es verdad eso, Carlota? Sí, Taita Curita, sí, es de mi maridito hermoso. ¿Qué? ¿No se parece? Sí, es de también, sí, ya está con él, sí. Y blanco como el beso blanco del caldo que se tomó, padre. Ay, Dios mío, ¿cómo va a decir eso? Ego e bautizo, con el nombre de Jacinto que escogió tu padre y con el nombre de José que lo escogí yo. In nomine Patris et cum Filio et Spiritus Sancti. Les presento a Jacinto José. Un aplauso para JJ. ¿Ya dejaste la propina para la iglesia? Sí, Taitacura. Invitarán al cafecito y al baile. Claro, Curieta, está invitado. Te quiero, como no puedo querer a nadie más en este mundo. Me muero por esos besos que ayer sellaron nuestro amor profundo. Así nació tu amor para mi corazón, así nació la luz de tu querer. Ahora soy feliz, eres mi adoración, hoy seré hecho para ti. ¿Traería el regalo el generoso del compadre Victoriano? No, lo ve que viene sin nada en las manos. No te lo puedo creer, pero míralo como come, come como desaforado, pero mira.
míralo. Pero tranquila, mujer. De seguro que trajo un billete grande con esos de los que tapa la boca. Pero mejor, en vez de estar criticando, ¿por qué no le ofreces otro bizcochuelo? A bailar es que lo voy a evitar. Si es que te acepta, es porque trajo el regalo. ¿Trajiste regalo? Mujer, se me quedó listo en la casa. ¿Cómo me haces quedar tan mal desmemoriado del diantre? ¿Qué dirá la gente? Jamás te darán otro muchacho para que lo marques. Va, para apenas 3 bizcochuelos que me he comido y una taza de café simple además. Y ya es basta con tanto sueldo que he botado tan desprendidamente en los capillos de los niños, que se me fue todo el sueldo que tanto me costó cambiar. Sírvase más bizcocholito, compadrito. Gracias, comadrita. Pero es solo uno, porque son para los demás invitados. Ah, ya, comadrita, gracias. Ya. Nos vemos, compadres. Que pase bien, Nacho. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí ves? Se fueron. ¿Y el regalo? Por tu culpa. Tú tienes la culpa por haber escogido como padrino de tu hijo un pinche compañero de cantina. ¿Sí te das cuenta? Pobre de mi JJ. ¿Qué futuro le va a esperar con esa lotería de padrino? Cuidadito con que te mueras. Cuidadito, porque si no, te lo advierto. No, mi amor. Te juro que primero te mueres vos, después me muero yo. Nuestro primer hijado. Ya quisiera yo que pintaras como Jacinto, un hijo varón. Eso fue simplemente un chiripazo suertudo. Cuando el Señor te llame, te encuentre así, libre de pecado. Yo. A ver, bueno, ¿qué opinión les merece? Tanta diferencia, tanto que ha cambiado, ¿no? Ya ahora los bautizos son totalmente diferentes. Estábamos comentando aquí que nosotros deberíamos ver a la persona que escogemos como padrino. Ya hay ocasiones en que dicen, no, es que mire, el padrino de mi hijo viene de España y solo por esta temporadita van apurados, que deme el curso aparte y todo, pero el niño se bautiza solo en esta fecha. Entonces, miren, realmente debemos sentir, debemos de ver qué compromiso nos trae ser padrinos. ¿Ya? Pues dígame, ¿cuál es la responsabilidad del padrino? La responsabilidad es estar pendiente de la educación de la fe de su ahijado. No es el sentir de que estoy en la ceremonia, le doy mi regalo y se acabó mi compromiso. No, el compromiso es que en caso de que falte los padres, es el padrino el que se hace cargo o que está pendiente todo el tiempo de esta educación de la fe de su ahijado. Muy bien, muy bien. Doña Livia, ¿qué le parece si comentamos acerca de los confesionarios, de las confesiones? ¿Cómo eran las confesiones de hace muchos años? No hace muchos años, hace años. Y la comparamos con la actualidad. Claro, hace años ya no existen los confesionarios, ¿no es cierto? Los confesionarios ya, o sea, ya por no ejemplo, se los ve. aquí en Piñas no tenemos teníamos el Ahora nos confesamos frente a frente con el sacerdote. Habían aquí en Piñas 2 confesionarios, sí, habían antes. Y, o sea, de llegar, o sea, como que siempre había como esa partecita, ¿no? De temor, tal vez, de que el padre me vea, ¿no? Decir mi pecado. Vea a la pecadora, vea al pecador. Ahora ve contar los pecados. ¿Cómo cuando nos arrodillamos para comenzar la confesión, qué decíamos? ¿Se acuerda? Claro, ahí, o sea, previamente para uno prepararse para la confesión había que rezar
yo pecador me confieso, ¿no? Para ir hasta que uno le tocaba, por ejemplo, estaba en la fila, si era en Semana Santa, en alguna fiesta especial, habían las filas para las confesiones y uno mientras estaba esperando estaba rezando para prepararse para segundos antes de la confesión decíamos, acúseme Padre que, pues, y comenzábamos, ¿no es cierto, claro, Héctor? Ave María Purísima. A ver, Ay, dígame Padre. usted, ¿se acuerda de alguna confesión suya? La cuento. Ya cuente. Pero así era, ¿no? Sí. Acúseme Padre que, y... Bueno, con relación a los confesionarios, el confesionario existe todavía, pero lamentablemente no está habilitado. Justamente ahora en Semana Santa que vino el padre Carlos. Alejandro. No, Carlos. Ah, ya. Él, parece que él pensó quedarse un tiempo más acá y conversó y dice, verás, ese confesionario de ahí, hazlo arreglar, ¿ya? Porque a mí sí me gusta confesar ahí. Parece que es un poco de tradición también o de costumbre del sacerdote. Claro. Pero él quería arreglar ese confesionario para poderlo utilizar. Y recuerdan ustedes la costumbre de persinarnos cuando viajamos, cuando pasamos frente a una capilla, a una iglesia. ¿Todavía lo hacemos? Yo todavía tengo la esas tengo, la costumbres, costumbre sí. También. Sí. Les voy a contar una anécdota. Y este es de mi hermano Jorge, porque es campeón para las ocurrencias. Íbamos por la capilla de Buenaventura, pero todavía estaba la capilla vieja. Habían dos, la vieja y la nueva. Al ir, pasamos primero por la capilla vieja, que quedaría unos, ¿qué? 40 metros, 50 metros, bueno. Ah, de la nueva, ahora. de la actual. Ah, ya, sí. Entonces pasamos Al frente. en un carro, llevamos algunos amigos, y al pasar de ida por la urna vieja, uno de los amigos se persina, ¿no? Y sigue el carro y pasaban por la nueva y se persina, y mi hermano Jorge dice, esta vale, la tuya no vale. A propósito de persinadas, yo también tengo una anécdota. Ya. El yerno de mi esposo es manaba y para ellos no es común pues persinarse al ver una imagen, una urna. Dice que no es la costumbre. Entonces, una vez veníamos de Machala con él en el carro con mi esposo y mi esposo se venía persinando pues en el cementerio, y usted dice, por Dios, si viaja de aquí a Manabí, se va a llegar con el brazo quebrado, tanto persinarse. A nuestra amiga le vamos a preguntar si sabe algo sobre la fábrica de hostias, pero ahora que habla del cementerio, recuerdan hace años, íbamos en el sepelio, llegamos al cementerio con el finado, con el cofre, y había una especie de capilla pequeñita, como capilla, y ahí entraban al cofre, la caja, el muertito, y entraba alguien más. Y allí se realizaban las autopsias. Ah, sí. Las Claro. autopsias. Y me cuenta la señora Fanny Belduma, hija de don Lucho Belduma, dice, mi papacito estuvo todo el tiempo allí con el médico. Y él era el que, Hacía las mi mami dice, le autopsias. tenía listo el cajoncito de herramientas, dice, y él con su cajoncito era el que hacía el trabajo manual para que el médico profesional examine y haga la autopsia. Le digo, oye, su papi, le digo, no se enfermó, no tuvo alguna reacción psicológica. No, dice, él llegaba a la casa, dejaba la ropa afuera, se bañaba y entraba, pero él nunca sufrió nada. Y don Lucho Beldoma, a propósito, es un hombre como si fuera una de las reliquias. Claro. En los desfiles del 8 de noviembre, él era el que señalaba adelante la ruta, ¿no? Sí, es un personaje sí, muy, sí. muy Es verdad, importante. y bien vestidito con su terno y todo. Y su buena Y, prosa. sí. La fábrica de hostias, A ver, Vilma. ya. Miren, dice que se inició con el señor Salomón Romero, que era el sacristán, el sacristán, y en la parte posterior del templo, donde ahora es Jenny's Coffee y los salones de la parroquia, dice que ahí vivía don Salomón.
él empezó con la elaboración de las hostias, ya. Después siguió don Angelito Bravo. Luego la semana pasada me estaba diciendo la señora Erlinda, dice, yo por 2 años también elaboré, dice, las hostias aquí en la iglesia. Le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la máquina de hacer sí, claro. las hostias? Entonces me dice, verá, dice, la primera que tuvimos en la iglesia se nos dañó. Y luego dice, tuvimos que pedir a Marcabelí para que nos presten y elaborar las hostias, porque las hostias dice que se elaboraban en la iglesia de Piñas, o sea, en el templo, en el convento, y luego las pasaban a Balsas, a Marcabelí, todas las ¿Y qué sabor tienen las hostias? Normal, tiene pan y levadura, harina. Es el pan claro, ácimo como el como de la Sagrada Cena. Claro. Ese es el sabor que tiene, porque es pero si las probaban antes de bendecirlas, si las comían. Claro, sí, se las podía. Y me contaba la señora Erlinda que lo que, los recortes y todo que quedaban, que los repartían entre los niños. ¿De qué tamaño eran? ¿De qué tamaño eran? A ver, eran las hostias, las más grandecitas, las que el padre utiliza para la consagración. Y las pequeñitas, las que nos reparten en el momento de la comunión, ¿no? Entonces, y dice que ya estaban, dice, siempre les estaban dando a los niños, dice, los recortes de las hostias, hasta que un momento, dice, ya no quería nadie saber nada, dice, de comer. Entonces dice, las cogíamos, las hacían a un lado, las botaban, porque esto, o sea, como todos sabemos, estas hostias antes de la consagración son como cualquier pancito y todo, y vale la pena, miren, vale la pena hablar de esto, porque ahora cómo se está perdiendo ese respeto que tenemos hacia el cuerpo y sangre de Cristo. En el momento de la consagración, antes era ese respeto, el silencio total, las manitos puestas y todo, para agradecer a nuestro Padre Dios por el hecho de haberse convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ya no se olvide que antes era obligación recibir la comunión de rodillas. ¿Ya? Y luego, ¿verdad? Sí, y nuestros papás mismos nos mandaban, mira, vamos a confesarnos, ¿ya? Vamos a confesarnos. Pero ahora, ¿qué es yo que ya casi por 30 años que estoy trabajando en la parroquia? Entonces, ahora, qué raro se nos hace ver a un varoncito, a un joven, a un señor que diga, padre, quiero confesarme. Entonces más vemos seguido a las mismas personas que van. Entonces yo digo, si vamos a volver a hacer lo mismo, mejor no digo más. Sabe bastante de la historia de la iglesia. Ya nos cuenta que tuvo la máquina de hacer hostias. Ya nos va a contar después de un rato si es que existe la matraca. La matraca. Ya nos va a contar después de un rato. Sobre las primeras comuniones. No sé si seguirá la costumbre, pero antes las personalidades, los devotos que tenían sus recursos, creo que cada año se comprometían a brindar un cafecito a los que hacíamos la primera comunión. A mí me brindaron, cuando hice la primera comunión, con todos, no sé cuántos seríamos, nos dieron un cafecito en el convento y le tocaba al señor Segundo Jardín llevarnos a todos a la casa otro cafecito con pan. Oiga, qué lindo, usted me hace recordar. Mire, hace
tantos años, o sea, desde que ellos vivían, que don Segundo Jarrín, don Vicente Encalada, don Francisco Gallardo, don Tachito Gallardo. Pertenecían al Comité de la Casa de Dios, el pro Comité construcción de la iglesia. La Casa de Dios. A eso quería llegar. O sea, existía ese comité que estaba siempre pendiente de las actividades que se hacía en la iglesia. Y organizaban los bazares. Organizaban los bazares que ahora sí se dan uno que otro, más en el sector rural. Eso sí vemos que todavía se conserva esta tradición de los bazares, ya, pero lo de antes era toda una fiesta. O sea, en la fiesta de piñas, el 24 de septiembre, se organizaban, todos llevaban, qué sé yo, cabezas de ganado, gallinas, huevos, pollos, arrobas de arroz, maíz, café. Entonces, remataban a favor de la construcción de la iglesia en ese tiempo. De la iglesia. Y siempre, o sea, era el gusto, ¿no? De cuando iban a rematar, que ya lo remataban, dice, se lo vuelvo a donar, dice, para que lo sigan rematando. Claro. Y a veces una cabeza de ganado triplicaba y muchas veces más el valor que tenía, pero era el hecho mismo para qué era lo que usted dice, para la construcción de una obra. Según información, las personas que más contribuyeron para la construcción pero de esta iglesia fue la gente del sector rural. Héctor, ¿tú tocaste alguna vez la matraca? ¿Tuviste la...? Antes se morían las campanas, sí, ¿no es cierto? Y se escuchaba la matraca en vez de la... ¿Ahora sucede esto o no? Igual. Sí. Yo no he escuchado la matraca hace mucho tiempo. Sí, se le escucha. En la Semana Santa más. Semana Santa, claro. En la procesión pues que tenemos, sí la sacamos. La noche que mueren las campanas, pues se sale a la procesión con la matraca. Pero tú no la has tocado, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero lamentablemente es demasiado pesado. Demasiado pesado. No, yo una vez cuando hicimos un recorrido no se lo avanza. Claro, ustedes que fueron profesores estudiaron en el Leovigildo Loaiza, capaz que fueron mis alumnos. Para una murga lo convencía al sacristán, no me acuerdo cuál sería. Ángel Bravo. Le insistí, me prestó la matraca para la murga. Sí, era prohibido. Sí, ¿no? E inclusive ahora, como hacen los novatos, claro, hacen los novatos y todo, ya es prohibido ir a pedir el alba, o sea, los ornamentos del sacerdote. Pero yo no sé, los chicos se los consiguen no sé dónde, pero igual hacen el bautizo en los novatos. Así Héctor, es. ¿te acuerdas de los reclinatorios? Sí, los reclinatorios. Sí. Bueno, reclinatorios todavía hay en el templo. Sí hay, sino que bueno... pasan ahorita guardados adentro en la sacristía. No, pero antes llevábamos nosotros el reclinatorio de nuestra mamá, lo llevábamos a la misa y terminaba la misa y lo regresábamos a la casa. Y habían algunas bancas, y las bancas sí tenían nombres de los apellidos de las familias dueñas. Claro, sí. Eran dueños de la banca. Claro, entonces ellos iban a sentarse ahí. Hacían construir, parece que construían la banca para tenerla y era la banca de la familia. Claro, parece tenía el nombre así, ahí. Sí, así. Mire, ahora yo solo he visto los reclinatorios cuando hay las parejas de matrimonio. Claro. En la iglesia están y ahí los sacan cuando hay los matrimonios, entonces los novios se arrodillan ahí. O cuando hay quinceañera. Uno de ustedes me va a dar su criterio. ¿Qué requisitos se necesita para bautizar a los hijos? Bueno, el requisito principal, profesora. Estamos hablando de, la partida de nacimiento, nombres de padrinos, eso es lo principal que se pide para poder bautizar. Pero claro, yo les sé decir, ¿qué se necesita? Dice, y en son de broma y todo, por hacerlo reír, le digo, el niño.
Entonces, No tengo niño, tengo niña. entonces, sí, eso es lo que se necesita y sobre todo eso es lo que yo les sigo insistiendo, o sea que los padrinos, por favor, los papás, busquemos a las personas más allegadas, o sea, no personas extrañas, que de pronto, miren, el trabajo me llevo tanto con un amigo, pero si el niñito no ni lo conoce, le pregunto yo, ¿cuáles son los nombres de los padrinos? Espéreme un ratito, le voy a llamar a los compadres. O sea, no tiene, Mire eso no tiene miren, sentido. Qué coincidencia que nosotros, mi esposa y yo, escogimos padrinos para nuestros hijos, solo familia. Eso. Solo familia. Es preferible. ¿Algún otro requisito para padrino que tú... Yo pienso que estés enterado? el requisito más importante sería también pues saber cuál es el porqué de que voy a bautizar a mi hijo. ¿Sí? Porque decir, bueno, lo hago por tradición. ¿Qué es lo que mi hijo va a recibir Claro, en ese momento? Bueno, para eso la preparación suya, los padres de familia. Y todo eso. Que, claro, sí. Doña Livia, ¿qué otro requisito necesitaría los padres para poder bautizar a los hijos? ¿O ya han dicho los... Yo creo que está dicho todo, más que nada Edilma como maestra del catecismo, ella sabe todos los requisitos, pero les cuento, mi hija mayor tiene 38 años y ella nació en Quito, nosotros la queríamos bautizar en Quito y sabe que en ese entonces yo no era casado eclesiástico y el requisito fue que teníamos que ser casados eclesiásticos para bautizarla y no pudimos bautizarla ya y nos venimos a bautizarla acá en Piñas, que sí nos la bautizaron. Ese requisito no consta en su libro. No. Bueno, vamos a ver. Yo diría que el niño no tiene la culpa de que los padres no se casen a lo eclesiástico. Mire, si nos ponemos a ver cuántas personas están casados y tienen su hijo, difícil. Es bien difícil porque yo creo que, no sé si me equivoque, pero un 10% tal vez los padres serán bien casados. Pero yo sé que en algunas parroquias sí les exigen que estén bien casados, pero bueno, acá no es tanto así porque los niñitos no tienen la culpa en realidad. ¿Su caso dónde fue? En Piñas? Quito. Y no pudo bautizar. No, allá no, porque, o sea, nosotros por el sector que vivíamos, porque eso más, allá hay un requisito que no se puede nomás bautizar donde uno quiere. O sea, sí. Eso es otro Eso sí. requisito. Entonces, en la parroquia que nosotros vivíamos, nos tocaba Santa Clara y no pudimos hacer. Pero no sé, a ver, yo no sé si dejo esa interrogante o qué. O sea, que ¿será que el niño no se debe bautizar si los papás no están bien casados? Miren, yo tengo una experiencia también, o sea, por ayudar y por todo a las personas que por A o B motivo no han recibido los sacramentos y son adultos, 18, 20, 30, 40 años, no se han podido tampoco casar por lo eclesiástico. Entonces tenemos ahora, desde hace 4 o 5 años, que el padre, le digo, mire padre, ¿por qué no les ayudamos a estas personas? Y hacemos cursos de formación presencial y virtual. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de 40 o 35 personas que les doy todos los domingos a las 7 de la noche, les doy la preparación virtual, pero son todos adultos, ¿ya? Que de pronto la razón que usted nos está diciendo, o sea, que no se han podido bautizar, quizá en las parroquias de ellos no les bautizaron o los papás por A o B motivo no les hicieron que reciban este sacramento. Pero yo he tenido inclusive personas, mire, de los que me ha tocado la experiencia de Loja, de Manabí, de Quito, de Guayaquil, hasta del Perú,
tengo personas adultas que les estoy ayudando a formarse y que reciban el sacramento. Entonces, que se acerquen nomás a la Secretaría del Convento de Piñas, que usted está dispuesta a la ayudarles. orden para Sí, ayudarles. sí, sí. ¿Y por Claro, qué es le que- lancé yo esta idea? Sí. Porque a mi hijo sería, bueno, pocos meses, ¿no? Lo llevé al hospital y no dejaba de llorar ya mediodía, casi 20 horas no dejaba de llorar. Y una señora me decía, es ojo, lleve una plantita de ruda, ve allí, vaya a comprar una plantita de ruda y ve ahí. Sóbenle un huevo. Y ya, ¿no? Entonces, yo no creía mucho en eso, pero me convencieron, compré la ramita de ruda, la señora fue, le subo en el estómago y se cayó. Fue mi mami después con los huevos, le pasó, se curó. Pero entonces, ¿yo qué dije después? Los voy a bautizar, pues. Y voy a bautizar a mis 2 hijas más. Tengo 3. Pero yo sabía, ¿no? Lo que no tiene en el libro Edilma, ¿no? Sabía que no había cómo bautizarlo porque no éramos casados a lo eclesiástico, solamente a lo civil. Pero me fui. Padre Ángel Sánchez, le digo, padre, mi hijo casi se me muere y hemos decidido bautizar a los 3 niños. Ya no hay problema, ¿no? Pero padre, le digo que yo no soy casado a lo eclesiástico, pero me voy a casar después. Pero ahorita lo urgente es bautizarlos. Bautizar al niño. Ya dice, no hay problema. Los bautizó. ¿Ya? Entonces, como usted dijo, sentido común y la culpa no tienen los niños, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Ni la situación de que uno no es casado todavía a lo eclesiástico, ¿no es cierto? Pero sin embargo hay que respetar la ley de Sí. Dios, O sea, ¿no? siempre insistirles a ellos que deben arreglar su vida. Inclusive hay personas que quieren bautizar a sus hijos, pero yo sí les digo, por lo menos cásense a lo civil. O sea, yo sí les he dicho a ellos, les motivo a que por lo menos para que sus niños no queden en el aire. Miren, me han tocado muchas veces a los niños que jóvenes, sus papás en accidente o cuando, lo que digo yo, ya les tocaba, han fallecido y los niños quedan en el aire. Y a veces los mismos familiares dicen, no fue reconocido. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Jesús o Dios quiere que nosotros vivamos alegres, contentos o tristes, muy devotos, o demostremos alegría. ¿Ah? ¿Qué les parece? Si no, él se sintiera contento, ¿no es cierto? Dios nos puso a este mundo para que seamos felices. Felices, ¿no es cierto? Felices. Y si hacemos... libres y felices, pero libres en el sentido de la libertad sana, lógicamente. Claro. Entonces, le digo porque estamos a punto de terminar el programa. ¿Y qué le parece si lo terminamos con un poquito de alegría, de buen humor, ¿no? Muy bien. Porque a Jesús también le han sacado algunos sí. chistes, ¿no es cierto? Les voy a contar uno y luego despedimos el programa. ¿Ustedes creen que Jesucristo jugaba naipe? Claro. Le gustaba, le encantaba el naipe y jugaba todas las noches naipe con los 3. ¿Cuáles son los más allegados? San Juan, San Pablo, ¿cuáles son? San Pedro, San Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Pablo, para no equivocar. Ya, Pablo, Pablo. el más conocido. San Pedro, San Juan y San Pablo. Ya. Con Jesús estaba en la mesa toda la noche jugando cartas, jugando naipe, ¿no? Entonces después de algunas noches los 3 santos se reúnen antes de sentarse a jugar. Oye, ¿te has dado cuenta que el maestro todo el tiempo nos gana? Y nunca casa él la apuesta, nunca casa la moneda. Sí, cierto. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te culpo, te digo, San Pedro, ¿no? San Pedro. Pedro, tú no has casado. Y tú le dices, Pablo, tú no has casado. Y así nos culpamos para que el maestro se dé cuenta y case, pues, y ponga su apuesta. Y comenzaron ahí. Falta alguien no ha casado. Tú, Pedro, no, yo sí casé. Tú, Pablo, yo sí casé. Tú, Juan, yo sí casé. Ya era larga la discusión
y Jesús se parece. Bueno, antes de que haya lío, yo levanto mi apuesta. Ay, ay, ay. Si tienen algo alegre para contar y nos vamos a despedir. Ha sido un gran honor, un gran gusto tenerlos aquí para conversar, ¿no? Ustedes han animado muy bien el programa, ¿no? Los felicito y espero tenerlos nuevamente aquí. Muchas gracias, señora Livia, señora Marujita. Muchas gracias por su presencia, gracias. muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, don Will, muchas gracias por haberme invitado. Yo la verdad, en el tema religioso, no tengo el conocimiento de Dilma, de Héctor, pero gracias por haberme invitado, por haber sido parte de este grupo tan selecto de invitados, y que Dios les siga dando ese don de conducir el programa y seguir adelante, que estas historias nos dejan mucho, sobre todo a las nuevas generaciones. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted por haber venido. Héctor, Muchísimas Feijó, gracias también. gracias por tu presencia aquí. A usted, pues, por esa invitación. La verdad no me la esperaba. Me cogió de sorpresa. Sí. Justamente ese momento salía, creo que de la misa y pues como le comenté, pues estaba bastante ocupado con lo que era la novena de nuestra patrona, pues. Pero bueno, dije, si es religioso, no me voy a negar, ahí voy a estar. Claro. Y por amor a Dios, pues sí, dije, pues lo que pueda aportar, ahí estaré humildemente. Muchas Le gracias. agradezco muchas nuevamente y pues siga adelante, y cuando necesite, pues nuevamente, si es que hay la oportunidad de hablar de religión, pues que hay muchas cosas que se quedan aquí, por decir, porque ese es un tema bien amplio. Claro. Gracias claro. nuevamente, gracias también a los de la radio, pues, y a ustedes, compañeros, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Héctor. Doña Edilma, Hoy, encantado de tenerla aquí. Muchas gracias por su presencia. un lindo programa, me ha gustado mucho. Yo le soy sincera, o sea, no he seguido regularmente, o sea, los programas que usted ha pasado me parecieron bonitos los temas. Sabe que me puse en su página y todo a escuchar, a ver lo que ha pasado y todo, o sea, me ha gustado. Se ha quedado mucho. Créanse lo que yo me vine y me traje todo un repertorio, todas unas anécdotas y todo esto de lo que yo he traído, pero vale la pena, o sea, siga adelante. Muchísimas gracias a los directivos de aquí, de la radio, don Osvaldo, su hijo, toda la familia, por habernos invitado. Yo les quería compartir, solo no sé si a veces un chiste, una broma, me acuerdo, me vino a la mente el padre Francisco Restrepo de los padres javerianos. Entonces, él decía, cuando estaba en las misas, dice, nadie por favor salga de la iglesia mientras yo no voy a la puerta. Entonces empezaba, pero era lo que era carnaval. Entonces dice, a ver, aquí todos los niños, todos los jóvenes juegan, dice, y aquí alguien nos falta. Entonces cogía, llevaba a la puerta de entrada de la iglesia, cogía una funda una funda de harina pedía, iba de viejito en viejito y les ponía en la cabeza. Y créanselo, un gusto que le daba a él de verlos. Gracias, Padrecito, porque nadie ha jugado con nosotros, decía ya. O sea, es la forma, la manera de cada uno de llegar a los demás, ¿sí? Y a los fieles. Tantas cosas que se dan, es como en Navidad, por ejemplo, que dicen a todos los niños, dice, les vamos a conseguir caramelos y les vamos a dar. Esa es la Navidad. Pero ustedes no han visto el gusto que les da a una persona de la tercera edad. Saben que ya algunos años hemos tenido esa experiencia
personas de la tercera edad, que usted le da un caramelo, dice, en todos los años, dice, yo no he recibido, dice, un caramelo en Navidad, dice, ni en la familia, dice, no se han acordado de nosotros. Entonces, quedémonos con algo así, ¿no? O sea, buscar algo que a los demás les llegue en el corazón de Cristo, les llegue el corazón. A veces nosotros nos olvidamos que existen nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores. Bueno, ya no canso más. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, ya les siga llevando adelante todos estos programas culturales que son para todos, nos hacen bien, para la comunidad en especial hoy que hemos topado estos temas religiosos. Se queda mucho, como yo les decía, pero muchísimas gracias. Gracias a usted. Y en realidad estos programas se los hace con mucho esfuerzo, mucha voluntad por la cultura de Piñas, por nuestra tierra de Piñas, por nuestros amigos, por nuestra familia. Y gracias también a Radio Élite, que nos ha permitido este espacio, gracias a Osvaldo Añasco, a su hijo Cristian, el gran sacrificado. Y bueno, pero ahí estamos en este proyecto, que espero que ustedes lo sigan apreciando, lo sigan escuchando, lo sigan viendo y nos recomienden. Un saludo atento a todos los amigos de Piña, de todo el mundo que nos están escuchando, que nos están viendo. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Ustedes nos alientan para seguir adelante. Y les anunciamos el siguiente programa para el jueves 9 de octubre. Ya falta poco. Con el tema oficios tradicionales de Piñas. Oficios tradicionales de Piñas. Ya voy a buscar los representantes de los oficios, carpinteros, mecánicos, panaderos, ebanistas, sastres, relojeros. Bueno, ya, no vamos a caber aquí. Y bueno, entonces, muchas gracias por todo. Los saluda y se despide con todo cariño, con todo aprecio, Will Torres, desde Piñas, Ecuador. Muy buenas noches. Conversando con Mushinga.